Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé en qué momento tú te estás conectando con nosotros, pero bienvenido a esta nueva reunión. Vamos a tener una hora muy agradable, espero, estudiando la palabra de Dios. Mientras coloco las diapositivas, por favor, acomódense con su bebida preferida, tomen un cuadernito, tomen un esferito para que puedan tomar nota de todo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en el día de hoy. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Permítame en un segundo, ya les estoy poniendo, espero que ya estén viendo la pantalla verde. Creo que sí, ¿no es cierto? Bueno, entonces, gracias para todos los que me acompañan cada semana en este estudio que, para los que no saben, llevamos ya 4 años en este estudio del Nuevo Testamento. Es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 97. Ya casi llegamos a las 100 clases. Espero que me hagan una fiesta linda. Los que quieran ver por primera vez o repasar las anteriores clases, las 96 clases anteriores, es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí en la sección de videos las pueden ver en orden. Por favor, ayúdenme con el like, ayúdenme a compartir todas estas clases para que se muevan más en internet y puedan llegar a más personas. Cualquier comentario, pregunta, sugerencia en el email lilipargas@yahoo.com. Como les decía, estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios, el libro histórico, las 13 cartas paulinas, empezando desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas, y ya nos encontramos en la recta final del Nuevo Testamento con el libro profético que es Apocalipsis. Ya llevamos como unas 3 o 4 clases. Como siempre, me gusta recordar algunos puntos claves de lo que vimos hace 8 días. Hemos estado viendo en las 2 últimas clases unas profecías que se encuentran en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que son clave para nosotros poder entender el Apocalipsis. Ya estudiamos la profecía de las naciones y la profecía de las 4 bestias. Hace 8 días estudiamos la profecía de las 70 semanas, que es la profecía más importante para entender muchos de los datos que nosotros encontramos de escatología y sobre todo en el Apocalipsis. Vamos a recordar un poquito de eso, de los datos más importantes sobre la profecía de las 70 semanas. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 20 al 27. Como siempre les recuerdo, por favor, vuelvan a leer esas porciones. Las 3 profecías se encuentran en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 9 para que las repasen. Estudiábamos que esta es una profecía que está hecha directamente para la nación de Israel y es una profecía súper importante porque es Dios manifestando sus planes en cuanto a los imperios, a los gobiernos que van a reinar en este planeta Tierra, todo lo que tiene que ver con Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Y es tan importante esta profecía que se ha convertido en el reloj profético de toda la humanidad. Entonces, cuando sabemos en qué momento se encuentra esta profecía, también podemos saber en qué momento de la historia nos encontramos tanto los cristianos como los gentiles. Entonces, muy resumido, para los que quieran ver más profundamente todo esto, les recomiendo por favor que vean la clase número 96. Dios decreta 70 semanas, es decir, Dios dice que a partir de que la profecía empieza a cumplirse, van a pasar 70 semanas para la segunda venida de Jesucristo. Recuerden que la importancia de la segunda venida de Jesucristo es la cereza del pastel, es la culminación para la redención del ser humano, es decir, para restablecer este planeta Tierra como estaba antes del pecado, lo que Dios siempre había querido para todos los seres humanos, que tuviéramos una vida plena, perfecta y eterna. Entonces, eso es lo que va a traer la segunda venida de Jesucristo y por eso es tan importante y por eso lo anhelamos tanto. Aprendimos hace 8 días que en el idioma hebreo la palabra que se utiliza para semana corresponde a 7 años, es decir, que 70 semanas son 490 años. Por lo tanto, nosotros podemos hablar de la profecía de las 70 semanas o la profecía de los 490 años.
¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que empieza a contar la profecía, van a pasar 490 años para la segunda venida de Jesucristo. Entonces vamos a analizar un poquito qué pasó. Primero nos dice que las primeras 7 semanas o 49 años fue el tiempo que duró la reconstrucción de Jerusalén. La profecía nos da el comienzo, que eso es muy importante. Nos dice que va a haber un decreto. Acuérdense que el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, pero los que están gobernando ya son los medopersas. Y hay un decreto dado por Artajerjes en donde permite que los judíos que llevaban 70 años cautivos regresaran a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Y en ese momento comienza a correr la profecía. Entonces, esas primeras 7 semanas o 49 años es el tiempo que duró la reconstrucción de Jerusalén, sus murallas y sus calles. Nos dice que a partir de la reconstrucción de Jerusalén van a pasar 62 semanas o 434 años cuando llega el príncipe elegido, refiriéndose a Jesucristo, cuando entra triunfante a la ciudad de Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Entonces aquí nos da una explicación, la profecía da una explicación muy clara de lo que van a pasar en esas 69 semanas y cuando nosotros vemos la historia, pues tal como la profecía lo dijo, lo vaticinó, así se cumplió. Entonces conocemos los primeros 483 años. Pero resulta que la profecía es de 70 semanas, es decir, que tenemos una semana de esa profecía o 7 años que todavía no han ocurrido. Y estudiábamos que precisamente esa semana de la profecía o esos 7 años corresponde a ese periodo que nosotros conocemos como la gran tribulación. ¿Qué más vimos? Entonces, supuestamente, como se había cumplido durante los primeros 60, las primeras 69 semanas, apenas Jesucristo hubiera cumplido ya con el pago de nuestra redención, su sacrificio en la cruz y hubiera ascendido al cielo, 7 años después debería haber ocurrido la segunda venida de Jesucristo, pero no ocurrió. El cronómetro de la profecía se paró y eso lo estudiamos bien hace 8 días porque la mayoría de los judíos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Entonces, Dios pone a la nación de Israel en la banca. Hagan de cuenta que es un partido de fútbol. Dios para el cronómetro, pone a los judíos en la banca y comienza en el campo con otros jugadores. Y es aquí cuando termina la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia o de la iglesia. Es decir, que esa oportunidad que tuvieron los judíos de recibir el plan de salvación y de convertirse, como la mayoría no lo aprovecharon, no reconocieron que Dios los estaba visitando, entonces Dios abre esa oportunidad para el resto de la humanidad. Entonces, gracias, nación de Israel, por su incredulidad, porque gracias a eso todo el resto de los seres humanos tuvimos acceso al plan de salvación. Y comienza la dispensación de la gracia para que todo aquel que crea en Jesucristo y lo reciba como su Señor y Salvador pueda tener acceso a ese paraíso que se perdió en el Génesis. El problema es que aquí los tiempos los veníamos contando muy bien, o sea, sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a pasar para la llegada de Jesucristo por segunda vez, pero aquí ya estamos en un pequeño problema porque no sabemos exactamente cuánto iba a demorar la dispensación de la gracia. Inclusive el mismo Pablo y los apóstoles estaban esperando esa segunda venida de Jesucristo. Ellos pensaron que iban a alcanzar a verlos en vida, pero han pasado 2024 años y todavía seguimos en esta sexta dispensación, en esta etapa de la gracia. Entonces, pues aquí lo que aprendimos hace 8 días es que el evento que nosotros los cristianos estamos esperando no es realmente la segunda venida de Jesucristo, ni la llegada del anticristo, ni la llegada de la gran tribulación. Lo que nosotros los cristianos estamos esperando es un evento que se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Cuando ocurra este evento, cuando millones y millones de cristianos en un abrir y cerrar de ojos desaparezcamos del planeta Tierra, en ese mismo instante, nuevamente el cronómetro le hace Dios clic al cronómetro y la profecía empieza a correr para que se cumpla esa última semana de la profecía de las 70 semanas que todavía no se ha cumplido. Entonces, está muy clarito. Primero 7 semanas, después 62 semanas, 69 semanas que ya se cumplieron y esa última semana que falta por cumplirse es la gran tribulación.
Entonces, ese evento tan importante que nosotros estamos esperando es el rapto de la iglesia. Vamos a estudiar un poquito más en qué consiste el rapto de la iglesia, así que por favor, abróchense en sus cinturones. Nuevamente les recuerdo, chicos, y eso lo voy a estar haciendo constantemente, que todo lo que tiene que ver con escatología hace parte de las doctrinas generales, no de las doctrinas fundamentales. Entonces nosotros vamos a ver muchas opiniones al respecto. Yo les voy a tratar de explicar ahorita enseguida todas las posiciones o las escuelas que hay con respecto al rapto y a la gran tribulación. Entonces, nosotros estamos esperando un evento que se conoce como el rapto de la iglesia. Habíamos estudiado que la segunda venida de Jesús estaba dividida en dos partes. La primera parte es una parte invisible que no todo el mundo la va a ver, que es cuando Jesucristo viene por la iglesia, es decir, viene por nosotros los cristianos. Y la segunda venida de Jesucristo ya propiamente dicha es cuando Jesucristo viene con la iglesia, es decir, con los cristianos. Les explico un poquito mejor. Nosotros los cristianos en este momento, en cualquier momento, no sabemos el tiempo exacto, sabemos solo señales, pero en cualquier momento el Señor Jesucristo viene a recogernos a todos los cristianos y nos lleva al cielo. Ese es el rapto de la iglesia. 7 años después, es decir, después de que se cumpla la semana que falta de la profecía de las 70 semanas, 7 años después, nosotros regresamos con Jesucristo aquí a la tierra. Vimos un respaldo bíblico, nuevamente les recomiendo ver la clase número 96 porque explicamos bien todo ese respaldo bíblico en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 52, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18 y Lucas, capítulo 16, versículos del 34 al 36. Ahí está todo explicado con más detalle. Y quedamos hace 8 días con la definición de arrebatamiento, que en griego es arpazo, en latín es rapio y significa llevado de repente. Hagan de cuenta una ave de rapiña, la manera como coge su presa, que se viene desde lejos en picada tan rápido que la presa no se da cuenta y en un abrir y cerrar de ojos la rapta, la coge y se la lleva. Y esa es la palabra que se utiliza en la Biblia para decirnos cómo nos va a recoger Jesucristo a la iglesia antes de que empiece la gran tribulación. Entonces, continuamos con tema nuevo. Entonces, preparaditos, espero que estén bien, con toda su mente y su corazón dispuestos para aprender cosas que yo sé que no son fáciles porque pertenecen totalmente al futuro, al mundo sobrenatural, pero yo les decía que así como las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido al 100%, las profecías que faltan por cumplirse, así nos parezcan descabelladas, también se van a cumplir al 100%. Entonces vamos a estudiar qué nos dice Hechos capítulo 8, versículo del 39 al 40. Esta es una historia que nos habla de un rapto. Recuerden que en el Antiguo Testamento ya el Señor se había llevado a un profeta, ¿se acuerdan? En el carro de fuego se había llevado a un profeta de repente. En el Nuevo Testamento también hay un ejemplo de un rapto y es la historia de Felipe y el etíope o el eunuco, como se le conoce también a veces. Este Felipe que nos cuenta la historia en Hechos no es el apóstol Felipe, no es uno de los discípulos, sino es un diácono, es uno de los que hace parte de los 7 diáconos que en el libro de los Hechos se conocen y es uno de ellos es Felipe. Resulta que este Felipe, que es un diácono, resultó un evangelizador muy, muy importante, un instrumento muy importante en las manos de Dios, y Dios le dice, lo manda que espere en un camino determinado un carruaje que va a pasar, y en ese carruaje va un etíope. Toda esa zona donde viene este personaje, el etíope, es lo que en antaño, en la época de Moisés, ¿se acuerdan de la visita que tuvo Moisés de la reina de Sabá? Pues ella no solamente se llevó muchos tesoros, sino que también se llevó la historia del Dios verdadero, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de toda esa zona es que vienen también los sabios a visitar al Señor Jesucristo cuando nacen. Entonces ellos tienen conocimiento de la Biblia y del Dios verdadero. Y la historia
nos cuenta Hechos que este etíope venía en su carruaje leyendo el libro de Isaías, pero no lo entendía. Y por eso es que Dios manda a Felipe para que tengan con un encuentro con él y se lo explique, porque precisamente es la porción en donde se está hablando de la primera venida de Jesucristo. Entonces Felipe le explica al etíope todo lo referente al Mesías, la primera venida, la segunda venida, el nuevo nacimiento. Y el etíope le dice, pues yo creo, ¿y qué impide que yo me bautice? Entonces ahí había un río y enseguida se bautiza. Ay, qué rico que a todos los que les contáramos el plan de salvación creyeran así de rápido y se bautizaran, ¿no? Y entonces aquí está el pasaje que nos interesa y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto. Azoto es una ciudad y miren esto tan impresionante. El Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo devuelve a Azoto para seguir predicando el Evangelio. Esta es una forma de rapto, de arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, Felipe se encontraba en un camino y de un momento a otro apareció en una ciudad. ¿Cómo sería de buen evangelizador Felipe que Dios utilizó esta táctica para llevárselo rápidamente a la ciudad y que él siguiera evangelizando? Entonces no nos debe extrañar que también vaya a ocurrir un rapto o un arrebatamiento más adelante. Sigamos, entonces ya como para poder concluir este tema, veíamos las características en que consiste el rapto. Primero, sabemos entonces que el Señor Jesucristo viene al segundo cielo. Él se queda en las nubes, él no pone sus pies en la tierra, sino que él se queda en el segundo cielo esperándonos. Los primeros son los muertos, la resurrección de los creyentes muertos y se encuentran con el Señor Jesucristo en las nubes e inmediatamente después el traslado de los creyentes vivos. Entonces, todos los que murieron en Jesucristo desde Pentecostés hasta que ocurra el rapto, van a resucitar con unos cuerpos glorificados y se van a encontrar con el Señor Jesucristo en las nubes. Y nosotros los que estemos vivos también en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados con cuerpos glorificados y nos encontramos también con el Señor Jesucristo en las nubes. Es decir, que todos nos encontramos en el segundo cielo y vamos con Jesucristo hasta el tercer cielo. Y nos dice la palabra de Dios que desde ese momento ya nunca más, por toda la eternidad, vamos a estar junto a Jesucristo. Y yo creo que esa es la esperanza más hermosa que podemos tener los creyentes, que ya nunca más vamos a volver a estar separados de Jesucristo. Que eso nos trae toda la tranquilidad del mundo de que todos los padecimientos que estamos sufriendo en este momento de cualquier índole, en algún momento se van a terminar y vamos a poder gozar de una vida plena y eterna con todas las bendiciones que Dios desde un comienzo tenía preparados para todos los seres humanos. Qué delicia, qué dicha. Pero como les decía, todo lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia es una doctrina general y como no está, hay muchas señales y como vimos hace 8 días hay mucho refuerzo bíblico, pero sin embargo hay cositas que no están bien explicadas y por eso eh, hay muchas explicaciones al respecto y eso se conoce como escuelas o posiciones del rapto y la gran tribulación. Es decir, la gran pregunta siempre es, bueno, ¿por qué nos enseñan estas 70 semanas de Daniel? Porque esa última semana que falta, pues pertenece a las 70 semanas de Daniel, esa semana o 7 años corresponden a la gran tribulación y resulta que la gran tribulación está totalmente relacionada con el rapto de la iglesia. Por eso la pregunta es, ¿cuándo será el rapto? ¿Cuándo vendrá el Señor a sacarnos del planeta Tierra? Antes de que empiece la gran tribulación, en la mitad de la gran tribulación, al final de la gran tribulación. Entonces, esa es la pregunta del millón y que está todavía en debate. Y les cuento, chicos, no va a tener una respuesta al 100% hasta que suceda porque varias de estas escuelas tienen buen respaldo bíblico, entonces hasta que ocurra verdaderamente el evento, no vamos a saber quién tenía la razón. Entonces, ¿cuáles son esas escuelas? Las voy a nombrar y después las explico un poco cada una, ¿listo? Primero está la de los incrédulos, están los que creen en el rapto parcial, los que creen en el mesotribulacionismo o preira de Dios, el post-tribulacionismo y el pretribulacionismo.
Estas 5 escuelas tienen posiciones diferentes en cuanto al rapto y la gran tribulación. Entonces, veamos un poquito, no vamos a profundizar mucho, sino solamente para que ustedes tengan un poquito de idea en qué consiste cada una. Entonces, empecemos diciendo unas generalidades. Para casi todas las escuelas o posiciones hay algo en común. Y es que esos 7 años de la gran tribulación se conocen como el día del Señor o el día de la ira de Dios. La gran tribulación, entonces, se refieren a los 7 años que corresponden a la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Siempre que ustedes en el Antiguo Testamento vean algo que habla sobre el día del Señor o sobre el día de la ira de Dios, se está refiriendo a estos 7 años de la gran tribulación. Van a encontrar esta referencia mucho en el Antiguo Testamento, dando profecía, hablando de que algo va a ocurrir, que el día del Señor va a ocurrir o que algo va a ocurrir en el día de la ira de Dios, y siempre se refiere a este periodo de la gran tribulación. ¿Listo? En eso estamos de acuerdo casi todas las posiciones. También estamos de acuerdo en que esta gran tribulación, estos 7 años están divididos en dos partes porque cuando estemos en Apocalipsis vamos a ver el respaldo bíblico de todo lo que les estoy diciendo ahorita. Nos dice que a la mitad de la gran tribulación, la mitad de 7 años son 3 años y medio. Entonces, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación se conoce como una falsa paz, porque el mundo va a estar en una revolución impresionante, en catástrofes por todas las áreas, en problemas en todos los ámbitos. Y fuera de eso va a ocurrir la desaparición de millones de personas en un abrir y cerrar de ojos que van a dejar este mundo en un caos total. Va a llegar un personaje, un líder mundial que va a traer soluciones reales a todos los problemas que está viviendo el planeta Tierra en ese momento, y por eso esos primeros 3 años de la gran tribulación, 3 años y medio de la gran tribulación, va a ser una falsa paz porque pareciera que las cosas se estuvieran arreglando, que todo ese caos que se venía en el planeta Tierra se estuviera solucionando. Pero a los 3 años y medio va a ocurrir un evento que lo vamos a ver más adelante, que definitivamente va a ser el inicio de lo que se conoce realmente como la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio se conoce como la tribulación, los últimos 3 años y medio como la gran tribulación. En español de pronto no hay mucha diferencia entre estas dos palabras, tribulación y gran tribulación, pero en los idiomas originales sí hay una gran diferencia. Y en los eventos que vamos a ver, que lo que va a pasar en estas dos etapas, también se van a dar cuenta que hay una gran diferencia. Entonces, los últimos 3 años y medio de estos 7 años, la gran tribulación es el juicio realmente de Dios, los 21 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra. Entonces, ya teniendo estas generalidades, vamos a explicar cada una de las posiciones. Primero están los incrédulos, es decir, aquellos cristianos que no creen que habrá un rapto. Recuerden, chicos, que yo les he dicho que nosotros no podemos discutir con las personas que no creen que habrá un rapto. Yo los respeto, pero no los entiendo porque para mí hay un respaldo bien grande de la existencia de un rapto, pero la idea no es aquí y respetar a nadie. Respetamos lo que ellos no creen que va a haber un rapto. Algunos, por ejemplo, son la iglesia, los adventistas del séptimo día, más reciente los bautistas reformados, algunos católicos, los de la teología de la prosperidad y otros sistemas que no creen en el rapto. Entonces, pues no podemos discutir con ellos. Acuérdense en que la fe es una decisión y creer en la palabra de Dios es una decisión. Entonces lo respetamos, pero pues no creo yo que tenga mucho respaldo bíblico esta posición bíblica. ¿Qué dicen ellos? Que por qué no creen. Primero dicen que porque el rapto no tiene base bíblica, que ni siquiera la palabra rapto existe, pero ya nosotros lo vimos hace 8 días, que la palabra arrebatamiento, y no necesariamente una palabra tiene que estar en la Biblia para uno decir con certeza que la Biblia habla de ese tema. De pronto la palabra rapto no se encuentra explícitamente, pero sí hay muchas señales y muchos eventos que nos hablan de un rapto, de un arrebatamiento. Lo mismo ocurre con la Trinidad. Ustedes no encuentran la palabra Trinidad en la Biblia, pero es imposible negar que desde el Génesis se nos habla de un Dios representado en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso de que no tiene base bíblica porque no está la palabra rapto, no realmente pues no tiene peso.
También dicen que es que del rapto no se hablaba antes, sino que eso se empezó a hablar hasta el siglo pasado, hasta hace poco se empezó a hablar del rapto, pero nosotros hace 8 días vimos también que hay muchos temas que se tocan en el Antiguo Testamento, profecías escritas por profetas que ellos no entendieron. Por ejemplo, Daniel no entendía lo que estaba escribiendo y Dios muy claramente le dijo que él no entendía porque esas profecías no eran para su época, no era para su generación, que las generaciones que iban a vivir esas profecías eran las que iban a empezar a entender. Por eso, el rapto no se entiende antes de que haya unos eventos puntuales. Por ejemplo, el nacimiento de Israel, que eso ocurrió hasta 1948, hasta que se hubiera descubierto satélites, computadores, una cantidad de cosas que se necesitaban para entender bien estas últimas profecías. Por eso es que antes no se hablaba mucho, porque no era para esas generaciones, no era que no existieran, ya estaban en la Biblia, pero no estaban reveladas a través del Espíritu Santo porque no correspondían a esas generaciones. Y también dicen que una mala interpretación de los idiomas originales, pero recuerden que nosotros ya tenemos acceso a documentos muy cercanos a los originales en sus idiomas originales. Entonces, esas interpretaciones no se hacen utilizando Biblias modernas, sino que se van a los documentos que están más cercanos a los originales. Entonces, realmente, pues, esta escuela no tiene mucho peso para poder estar de acuerdo con ellos. El rapto parcial. Creen, o sea, cristianos de sana doctrina. Yo conozco gente, pastores, teólogos que me encantan oírlos, pero que no creen, no creen en el rapto o creen en el rapto parcial. Entonces no podemos descalificarlos, ¿listo? Los que creen en el rapto parcial creen que el Señor solo se llevará a los creyentes que estén velando, es decir, aquellos creyentes que estén en plena santidad. Nosotros estamos en un proceso de santificación, pero que definitivamente no estén pecando. Es decir, tú eres salvo, pero en un momento pasó una chica linda y tuviste un mal pensamiento y en ese instante ocurrió el rapto, estás pecando, te quedaste. Entonces, pues nosotros creemos que primero que la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se basan en la parábola de las 10 vírgenes y creemos nosotros que es una mala interpretación de la parábola. Si recuerdan ustedes esta parábola que está en Mateo, nos cuenta sobre 10 vírgenes que están esperando la llegada del novio. Y nos hablan que estas vírgenes tienen unas lámparas y a 5 les falta aceite y 5 sí tienen aceite de repuesto. Y aquí hablan sobre mantener tu lámpara encendida y llena de aceite, una alusión al Espíritu Santo, porque el grande y todopoderoso viene ya. Entonces hay una confusión y por eso tenemos que aclararlo con varios puntos. Primero, para poder entender esta parábola hay que entender a la nación judía, a la nación de Israel y sobre todo a todo el oriente, cómo manejan ellos el tema del matrimonio. Ellos tratan el tema de matrimonio muy diferente a lo que lo tratamos aquí en Occidente. Empezando que en Oriente, si ustedes estudian en la Biblia, no existe la palabra noviazgo. El noviazgo no existía y menos en la época en que estamos hablando de estas parábolas. El noviazgo no existía. Es más, eran los padres los que le conseguían la pareja a sus hijos. Muchas veces desde el vientre ya estaban negociando las familias quiénes se iban a casar con quién. O ya más grandes, en el Oriente y especialmente en la nación de Israel, existía la figura de la que conseguía novios, se me fue ahorita la palabra, de la que conseguía los esposos. Entonces, eso era algo muy especial en esta cultura. No era que dos personas se conocían y se hacían novios, no, existía el desposorio. Entonces, así como ocurrió con María y con José, que, que ellos, era una especie de compromiso, pero mucho más serio. Cuando había un compromiso entre un hombre y una mujer, había un tiempo que solamente el padre del novio sabía, mientras el novio construía la casa para que llevarse después a su esposa. Ese tiempo es el que se está hablando en esta parábola. Estas 10 vírgenes no son la novia, sino son las amigas de la novia. Son aquellas mujeres que están acompañando a la novia y que están esperando, como no se sabe el tiempo exacto en que va a venir el novio a recoger a la novia para llevársela a su nueva casa, por eso se llaman casados.
porque le va a dar una nueva casa. Entonces ellas están en el camino pendientes cuando llegue el novio para avisarle a la novia y que ella se arregle y esté preparada. Entonces, estas 10 vírgenes no son la novia, sino las amigas de la novia. Son 10 porque el 10 en la Biblia, recuerden que los números tienen un significado importante en la Biblia. El número 10 significa legalidad. Es decir, que cuando existe ese compromiso, ya es algo legal. Y estas novias son como, estas vírgenes son como un testigos, no son una novia, sino son las amigas de la novia. Son como testigos de ese compromiso que ya hay entre los novios. Lo otro que se tiene que tener en cuenta en esta parábola es que se narra en Mateo 24, 25, que hace parte del discurso escatológico de Jesús. Recuerden que en Mateo 24 el Señor Jesucristo, por unas preguntas que le hacen sus discípulos, empieza a hablar sobre señales del fin de los tiempos y cómo va a ser, cuándo va a ser su segunda venida y cuáles señales va a haber y cuándo va a ser el fin. Esas son las preguntas que le hacen los discípulos e inmediatamente en Mateo 25 es que se narra esta parábola. Los discípulos le preguntan sobre tiempos y señales, pues ya están acostumbrados con esos tiempos tan claros que están en la parábola, en la profecía de las 70 semanas. Y resulta que Jesucristo es muy claro cuando habla sobre los tiempos. Dice, del tiempo, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Nadie sabe. Es decir, el tiempo no se los puedo decir, el día y la hora nadie la sabe, pero Jesucristo dice que sí nos puede hablar de señales, sí nos dice cómo quiere el Señor que estemos. Es decir, el Señor no nos está diciendo cuándo va a suceder todo eso, sino cómo quiere que nosotros los cristianos estemos. Y nos dice que nosotros, y a eso se refiere la parábola de las 10 vírgenes, que nosotros los cristianos debemos estar enfocados. Debemos estar velando, despiertos, viviendo como extranjeros en esta tierra, es decir, sin apegos en las cosas de esta tierra, que debemos estar es pendientes que el Señor vuelve. Y esa es la clave de la parábola. No es para dar tiempos ni fechas del rapto, sino es cómo los cristianos debemos estar, que debemos estar más que apegados a las cosas de este mundo, debemos estar esperando el regreso del Señor Jesucristo. Y aquí nos da dos tipos de señales. Una señal es para el mundo en general, es decir, que todos los seres humanos se van a dar cuenta que ya se está acercando la segunda venida de Jesucristo porque va a haber señales claras cuando habla de terremotos, de rumores de guerras, de pestes. Esas son señales que todo el mundo va a ver, pero hay unas señales que solo la iglesia las va a entender, los que estudiamos la Biblia, que son señales de también que nos van a dar la certeza que está cerca la segunda venida de Jesucristo y es la de los engañadores. Recuerdan que Jesucristo y todo Pablo nos advierte mucho de que tengamos cuidado porque va a haber falsos profetas, va a haber falsos maestros y todo tipo de engañadores tan astutos que inclusive podrían engañar a los mismos cristianos. Entonces, esta es una advertencia que solamente los cristianos vamos a entender, es una señal que solo los cristianos entendemos y por eso nos dicen en esta parábola que los cristianos debemos de estar despiertos, pilas, que no nos podemos dormir en nuestros laureles, que no nos podemos distraer con las cosas de este mundo. Y como Satanás sabe perfectamente eso, por eso en esta época ha puesto tantos distractores. Y ojo, yo quiero que quede claro esto, no significa eso que nosotros no podamos planear o no podamos tener en cuenta las cosas que queremos en este mundo, como por ejemplo tener una profesión, casarnos, querer tener hijos. No es eso, no se refiere a eso. La parábola nos dice que nosotros no debemos estar ocupados al 100% en conseguir las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, es decir, que la mayor energía que nosotros le podemos meter a algo en esta tierra es precisamente esperar la segunda venida de Jesucristo. Y ya sabemos que realmente los cristianos estamos esperando es el rapto de la iglesia. Entonces, van a haber dos tipos de iglesias en el último tiempo. Aquellos que estemos enfocados en la segunda venida de Jesucristo, es decir, en el rapto de la iglesia, y aquellos cristianos que van a estar enfocados en sus sueños personales y los va a coger totalmente desprevenidos el rapto, es decir, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Es aquellos cristianos que no están velando, que no están despiertos, que no están pendientes de las señales, los que los va a coger como ladrón en la noche.
En resumen, esta parábola no tiene que ver con el cuándo del rapto de la iglesia, sino cómo debemos estar nosotros los cristianos preparándonos para ese rapto. Entonces, por eso creemos que el rapto parcial, pues tampoco es correcto en cuanto a las posiciones. La siguiente escuela es la escuela de los mesotribulacionistas o preira de Dios. Estamos hablando como los que creen que el rapto va a ser como a la mitad de la gran tribulación. Entonces, me gusta más llamarlo preira de Dios porque es como más fácil de pronunciar y de recordarlo. También creen que la gran tribulación son los 7 años que pertenecen a la última semana de la profecía de las 70 semanas que todavía no se ha cumplido. También creen que los primeros 3 años y medio es la falsa paz. ¿En qué se diferencian? Recuerdan que nosotros, que les decía ahorita hace un ratico, que la mayoría creemos que todos los 7 años corresponden al día del Señor o al día de la ira de Dios. Bueno, los mesotribulacionistas o preira de Dios no creen eso. Ellos creen que en la última parte, en los últimos 3 años y medio, va a haber un tiempo que no se sabe si son de esos 3 años y medio, no se sabe si es 6 meses, un año, 2 años. Ellos lo conocen como la ira de Satanás. Lo vamos a ver en el Apocalipsis más adelante, que hay un versículo que nos habla que Satanás viene furioso al planeta Tierra porque sabe que le queda poco tiempo y va a haber una gran persecución. Entonces, que esa primera parte de la gran tribulación, es decir, de los últimos 3 años y medio, Satanás va a atacar con todo al planeta Tierra y que la última parte sí es la ira de Dios. Entonces, como hay unos versículos muy claros en que nos dicen que definitivamente el Señor sí nos va a librar de la ira de Dios, ellos creen que la iglesia va a ser raptada después de la tribulación, pero antes de la ira de Dios. Es decir, que los cristianos vamos a pasar por los primeros 3 años y medio de la falsa paz y vamos a alcanzar a vivir también algunos juicios de parte de Dios. Que el rapto va a ser después de la ira de Satanás, pero antes de la ira de Dios. Hay un respaldo bíblico, pero no lo voy a tocar en este estudio porque realmente pues se nos va mucho más tiempo y quiero que continuemos más rápidamente. La otra escuela es la de los post-tribulacionistas, creen lo mismo, una gran tribulación de 7 años. No tienen realmente respaldo bíblico, creen que el rapto será después de la gran tribulación, es decir, que la iglesia va a pasar por todos los 21 juicios del planeta Tierra y después el Señor nos rapta. Realmente no sé ya para qué nos rapta después de tanto sufrimiento. Pero la última es la que más me interesa porque como ustedes deben saber, pues es mi postura, es lo que creemos y lo que creemos gran parte de las iglesias cristianas, que es el pretribulacionismo. Entonces, creemos lo mismo, que la gran tribulación son 7 años que corresponden a la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que los primeros 3 años y medio es una falsa paz donde el anticristo va a liderar el planeta Tierra como el que viene a traer todas las soluciones para los problemas que hay. A los 3 años y medio se quita su máscara y empieza la gran tribulación donde caen 21 juicios sobre el planeta Tierra, pero que todos los 7 años es el día del Señor o el día de la ira de Dios. Por lo tanto, el rapto va a ocurrir antes de que empiece la gran tribulación. Es decir, el rapto es el evento que sucede para que comience la gran tribulación. ¿Qué respaldo bíblico tenemos nosotros? Hay varios, vamos a ver 3 versículos que son contundentes. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Aquí nos está diciendo, el Señor Jesucristo vino al planeta Tierra para sufrir un gran martirio, morir en la cruz y con su sangre comprarnos nuevamente el regreso al paraíso, comprarnos la salvación. Nos justifica, nosotros siendo no pescadores, pescadores de hombres, sí, siendo pecadores, nos justifica para que podamos recibir nuevamente la salvación, el paraíso perdido. Si hizo todo ese sacrificio, mucho más nos dice aquí el versículo, seremos salvados del castigo que viene de Dios. Recordemos, chicos, Dios es amor,
qué atributo tan hermoso de Dios. Sin el amor de Dios, pues no estaríamos nosotros hablando nada de salvación ni de plan de salvación. Pero no olvidemos que Dios también es justicia. Por lo tanto, va a llegar un castigo para los seres humanos. Pero aquí nos está diciendo este versículo que nos va a salvar de ese castigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Nuevamente nos está diciendo que es Jesucristo que viene del cielo. Si ven, este versículo se complementa, ficha de rompecabezas con los que vimos hace 8 días. Viene del tercer cielo, nos espera en el segundo cielo para llevarnos, rescatarnos y librarnos del castigo venidero. Otro, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como nosotros hemos guardado la palabra, hemos tenido fe, hemos creído en Jesucristo, lo hemos recibido como Señor y Salvador, Dios nos promete que también nos va a librar de esa prueba que vienen sobre los moradores de la tierra. Después se van a enterar que siempre que hablan de los habitantes de la tierra o moradores de la tierra, se refiere a los inconversos, a los que han rechazado al Señor Jesucristo. Entonces, pues creo que esta última escuela tiene una base bíblica muy poderosa para creer. Ahora, yo sé que de corazón nadie quisiera pasar por la gran tribulación, por 21 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra. Pero realmente, sí, nosotros no tenemos la razón y si nos toca pasar por alguno de esos juicios, pues también sabemos que tenemos la ayuda, la fortaleza del Espíritu Santo y el amor de Dios para poder soportar con gozo todo lo que Dios nos quiera mandar. Para eso nos estamos preparando, pero realmente yo creo que esta última escuela es la que tiene la razón. Vamos a ver qué pasa. Entonces, mientras aquí en la tierra van a pasar los 7 años de la gran tribulación. Más adelante, ya cuando entremos propiamente en el libro del Apocalipsis, vamos a ver exactamente qué es lo que va a suceder en esos 7 años. Nosotros los cristianos nos vamos para el tercer cielo a dos eventos. Nosotros no vamos a estar pues allá ociosos, aburridos, sino que el Señor Jesucristo nos lleva para dos eventos impresionantes. El primero es el tribunal de Cristo y el segundo son las bodas del Cordero. Entonces hablemos primero del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo hace parte de 7 juicios que hay en la Biblia. Ojo, no los confundan con los 21 juicios de castigo que nos habla el Apocalipsis. Estos son juicios por los que tenemos que pasar todos los seres humanos por lo que somos pecadores, ¿listo? Y no solamente los seres humanos, sino toda la creación. Entonces, les voy a hablar un poquito de los 7 juicios y voy a dejar de últimas el tribunal de Cristo, que es el que necesitamos conocer más para este tema que estamos viendo escatológico. ¿Cuáles son esos 7 juicios? Primero, estos juicios de Dios, que son 7, el primero es, se conoce como el juicio de los pecados y tiene que ver precisamente con el pecado original. Por nuestro representante legal, todos los seres humanos recibimos las consecuencias de su desobediencia y nacemos con el pecado original. Entonces, este juicio se realizó ya en la cruz. Jesucristo ya pagó por este juicio, ya nos dio la fianza para que nosotros no tuviéramos que estar en este juicio. Entonces, todos los que hemos creído en Jesucristo, que hemos tenido un nuevo nacimiento, no tenemos que pasar por el juicio de los pecados porque ya este juicio ocurrió en la cruz. Los que sí tienen que pasar por este juicio son los que están rechazando a Jesucristo, ¿listo? Entonces ya esto a nosotros, ya este juicio a nosotros no nos interesa. El segundo juicio se conoce como el juicio de los pecados del creyente o autojuicio. Aunque nosotros somos nuevas criaturas, tuvimos un nuevo nacimiento, dejamos de ser simples criaturas para ser hijos de Dios, nosotros seguimos pecando. Recuerden, estamos en un planeta Tierra que está sufriendo las consecuencias del pecado, estamos bajo maldición, todavía tenemos este cuerpo inclinado al pecado, entonces nosotros los cristianos seguimos pecando. Pero en nuestra condición de hijos, ahora tenemos al Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Nosotros pecamos, nos arrepentimos de nuestro pecado sinceramente,
pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. La idea es que ese autojuicio nosotros lo hagamos diariamente. Recordemos que el Señor Jesucristo es judío y es mejor que no acumulemos nuestra deuda. Entonces, la idea es que nosotros en la noche como que repasemos nuestro día, miremos qué tantos pecados hemos cometido. La Biblia nos dice que el más santo peca 7 veces al día. Entonces, imagínense en cada uno de nosotros, analicemos cómo nos hemos portado en el día, si nos cerraron en el camino y dijimos una grosería, o peleamos con nuestro hijo, o fuimos irrespetuosos con nuestros padres, en fin, miles de cosas que nosotros podemos hacer que es pecado. Pidámosle cada noche en un autojuicio perdón a Dios por esos pecados. Entonces vamos nosotros voluntariamente a ese juicio para pedirle a Dios perdón. El tercer juicio se conoce como el juicio para los ángeles caídos. Recuerden que la tercera parte de los ángeles, Satanás se revela, Luzbel se revela convirtiéndose en Satanás y convence a la tercera parte de los ángeles que lo sigan y va a haber un juicio para ellos. Y especialmente para aquellos ángeles que nos cuenta Génesis 6, los nefilín, aquellos ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres que cometieron ese pecado tan terrible, va a haber un juicio para ellos. Los ángeles no tuvieron la oportunidad de redención como la tuvimos los seres humanos. ¿Por qué? Porque acuérdense que a mayor conocimiento, a mayores bendiciones, mayor responsabilidad y mayor juicio. Los ángeles estuvieron al lado de Dios desde el principio, desde la creación, y por eso estos ángeles caídos ya no tuvieron oportunidad si ellos se arrepintieron, de ser perdonados. Y en este juicio vamos a estar nosotros. El cuarto juicio se conoce como el juicio de las naciones. No solamente que absolutamente todos los habitantes de la tierra vamos a ser juzgados al final con lo que hicimos con el nombre de Jesucristo. Les recuerdo a ustedes que nosotros no nos vamos al cielo por hacer obras buenas, por ser buenos, ni nos vamos al infierno por hacer cosas malas, por ser malos. Nosotros vamos al cielo por aceptar a Jesucristo y nos vamos al infierno por rechazar a Jesucristo. Pero también va a haber un juicio a las naciones en sí por el trato que le han dado a Israel. Recuerden que Israel es el pueblo de Dios. Se va a haber un juicio también sobre el trato y muchos de esos juicios han comenzado desde ya. Juicios que hay a las naciones por el trato que le dan a Israel. Quinto, hay un juicio especial para Israel. Es la nación de Dios, el pueblo de Dios, y desde un principio fue separado de todas las de todas las demás naciones para tener un trato especial y ellos van a tener un juicio diferente. El sexto juicio se conoce como el gran trono blanco. Y este sí es terrible, porque este no es un juicio para salvación o condenación. Todas las personas que estén en este juicio es porque ya están condenadas. Es un juicio para los que han rechazado a Jesucristo que se va a realizar al final del milenio, al final de la séptima dispensación, y es un juicio para entrega de castigos. De este juicio vamos a hablar más adelante también cuando estemos en Apocalipsis, pero el que nos interesa a nosotros es el séptimo, el juicio del tribunal de Cristo. Entonces es el otro polo opuesto del anterior. El tribunal de Cristo tampoco es para condenación o salvación. Todos los que estemos en este juicio es porque ya somos salvos. Es un juicio para creyentes y es un juicio para entrega de premios que en la Biblia se conocen como galardones o coronas. Entonces, miren esto tan hermoso. El Señor Jesucristo, el día y la hora no la sabemos, viene a recoger a todos los cristianos, viene a recoger su iglesia, nos lleva a su casa, al tercer cielo, y en lo primero que vamos a estar es en una entrega de premios, como los Óscares y como los Grammy. Va a haber una entrega de premios que se conocen como galardones o coronas. ¿Cuándo va a ser entonces el tribunal de Cristo? Después del rapto. ¿En dónde va a ser el tribunal de Cristo? En el cielo. Mire lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Recuerden que ese todos se refiere a todos los cristianos, no a todos los seres humanos. Todos los cristianos, porque es el tribunal de quién? Pues de Cristo, entonces se refiere a los cristianos. Y dice que cada uno de nosotros, cuando lleguemos a ese tribunal,
vamos a tener que dar cuenta de todo lo bueno, lo malo que hemos hecho en este momento. Entonces, pilas para que comprendan esto muy bien. Las cosas buenas que nosotros hacemos o las cosas malas que nosotros hacemos, de eso no depende nuestra salvación. Nuestra salvación nosotros no nos la ganamos por nuestras buenas obras. La salvación se gana por fe, al creer y recibir a Jesucristo, ¿listo? Pero después de haber tenido la salvación, Dios sí se fija en lo que nosotros hacemos, en lo bueno o lo malo que hacemos. Entonces, las obras, como nos explicaba Santiago, no son para salvación. Es después de ser salvos que Dios tiene en cuenta nuestras obras. Y como ya hemos visto artico tema, entonces no quiero llenarlos de tantos datos, simplemente quiero adelantarlos un poquito lo que vamos a ver dentro de 8 días y es una explicación muy clara de qué manera Dios nos va a tomar en cuenta esa evaluación para los premios. Vamos a ver 1 Corintios 3 de los versículos del 10 al 15, pero lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿listo? Entonces, si quieren, ustedes pueden ir adelantando la lectura para que lean, es un pasaje largo, muy probablemente no lo van a comprender bien, pero dentro de 8 días, Dios mediante, lo vamos a explicar y vamos a seguir con este tema del tribunal de Cristo y de lo que va a ocurrir después del rapto. Entonces, chicos, muchas gracias. De pronto terminamos un poquito antes para que puedan digerir bien todo lo que vimos. Vuelvan a ver estas clases cuantas veces sean necesario. Por favor, compártanlas para que más personas puedan entender todos estos temas. Y muchas gracias por todas las personas que siempre me hacen preguntas. Me encanta cuando me hacen preguntas. Y dentro de 8 días, entonces, Dios mediante, nos volvemos a ver y que tengan una semana hermosa y muchas bendiciones.